Hoy vamos a hablar también de tomar el control, pero de nuestro agente. Cómo conseguimos que nuestro agente se comporte exactamente como nosotros queremos que se comporte y cómo también le hacemos la vida fácil para, para poder desarrollar. Hablamos ayer un poquito de agents.md y hoy vamos a darle un poco más de caña a eso. Es de verdad, si os puedo recomendar una cosa, es dedicarle tiempo a vuestro agents.md a conseguir que trabaje como vosotros queréis. Voy a compartir pantalla, a ver si lo consigo. Pues volvemos al proyecto que teníamos ayer, que era InkWops. Como recordatorio, pues teníamos un monorepo con varias aplicaciones, con documentación, con paquetes, ¿de acuerdo? Y ayer pues vimos un poco, oye, está bastante roto y conseguimos solucionarlo directamente con nuestro agente, sin nosotros tener que hacer mucho más trabajo que decirle a la gente, oye, ve y arregla mi workspace. También vimos que teníamos creado un agents.md que era bastante pobre, ¿no? Era información muy genérica y poco clara. Además, obviamente esto es totalmente fake y ya directamente pone que es para hacer esta clase. Y vimos que el README también era bastante pobre. Vamos a empezar hablando de los agents.md y qué es exactamente este archivo y por qué es importante. El agents.md es lo que nos permite hacer que el agente se comporte como nosotros queremos que se comporte y le da información inicial que siempre debería tener. Básicamente este archivo va a vivir entre el system prompt, es decir, lo que el VS Code o Cloud Code o Cursor tengan ya de por sí, ese prompt que ellos le inyectan, y lo que nosotros le digamos. Va a vivir, digamos, entre ese sándwich y siempre lo va a consultar nuestro agente. Por lo tanto, es súper, súper, súper importante que le dediquemos tiempo y lo hagamos bien. ¿Qué forma debería tener? Ayer hablábamos sobre si tags, si directamente escribir en texto plano, si hacer un XML, un JSON. Mi recomendación es que trabajemos siempre en texto plano y con la menor información posible para que nuestra agente sea funcional. ¿Qué forma tendría esto? Pues mira, yo directamente borraría casi todo y trataría de empezar siempre con una descripción del proyecto. En este caso, una buena forma que tenéis es, oye, pedirle directamente a la gente cómo sería un one-liner de este proyecto. Y me lo ha dado. Tenemos que es InkWops, es un monorepo, es ya una información importante. Aquí decíamos que era un repositorio, es un monorepo que tiene una aplicación para visualizar datos sobre incidencias. Está trabajando con un Express en la API y React en el frontend. Esta línea, que parece una tontería, que es súper sencilla, le da información súper útil a nuestro agente sobre qué es lo que hay en nuestra aplicación y va a prevenir que la gente tenga que primero recorrerse todo el directorio para entender sobre lo que estamos trabajando. Directamente vas a ver que estamos trabajando con React en el dashboard y con Express en la API. Genial, hemos reducido muchísimo el trabajo que tiene que hacer. Un punto importante cuando trabajamos con agentes es que tenemos que tratar de que la información que le vayamos dando, la vayamos dando poco a poco, que la vaya descubriendo nuestro agente. ¿Por qué? Ayer hablábamos de contexto. No sé si recordáis que aquí veíamos que teníamos nuestra barrita de contexto y esto es un límite súper importante. Nuestro agente, cuando llena ese contexto, o tiene que parar, o tiene que reducir la información de nuevo, o se vuelve tonto. Y cuanto más vayamos llenando ese contexto, más tonto se va a volver nuestro agente. Hablaremos un poco más de esto la semana que viene. Entonces, muy importante que le demos las cosas fáciles para que vaya directo al grano. El agents.md, aquí, pues aparte de esta línea inicial, podríamos decirle reglas sobre las que vayamos a trabajar. Reglas muy directas. Es decir, por ejemplo, eh, podemos decirle que tenemos un servidor siempre corriendo, para que no levante un servidor nuevo cuando hagamos pruebas. De esta manera, prevenimos que cuando termina de hacer una prueba, lance un terminal nuevo, que por ejemplo para trabajar con frontend sería un problema, ¿no? Si yo ya tengo un servidor corriendo con mi frontend en, no sé, en un puerto específico, cuando el agente intente volver a levantarlo,
se va a encontrar con el puerto que ya está siendo usado. Tendrá que volver a pensar qué hace si levanta en un puerto diferente, si elimina el puerto que ya está funcionando y nos va a dar problemas. Si le decimos aquí directamente en una frase, oye, ya tengo el servidor corriendo, no levantes uno, no lo volverá a hacer. De nuevo, información importante esto, lo que haya en agents.md siempre lo va a tener presente nuestro agente, siempre lo va a tener en el contexto y por lo tanto debería hacerle caso. ¿Deberíamos pedirle a nuestro agente, oye, genérame el mejor agents.md posible con la información relevante? No, no deberíamos hacerlo. Aunque es tentador, yo alguna vez lo he hecho, lo que tiende a hacer los agentes es generar toda la información posible sobre el proyecto, cada punto específico, dar toda la información súper detallada. Y eso lo que nos va a hacer es, uno, que se pierda información, porque no le va a hacer caso a todo, y dos, que le llenemos el contexto antes de empezar. Entonces tendremos mucho menos espacio para nosotros aplicarla a la programación. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Nosotros a mano ir escribiendo las cosas que sean realmente necesarias. Y como decíamos antes, darle contexto poco a poco. Por lo tanto, si decimos, oye, yo quiero que mi agente lleve las normas que nosotros utilizamos de forma muy clara. Y yo qué sé, trabajamos con TypeScript y sabemos que seguimos una nomenclatura muy específica para crear variables. Cuando trabajamos con, no sé, con APIs generamos las rutas de una forma muy específica. Bien, en lugar de ponerlo aquí, podríamos, por ejemplo, hacer un doc que se llame typescript.md y llenarle aquí la información que necesitemos y decirle en agents.md, cuando trabajes con TypeScript, chequea la documentación. Check docs. Uy, perdón. Barra. De esta forma no le llenamos el contexto de primeras, sino cuando realmente necesite esta información, irá y la buscará. Esto también nos serviría, por ejemplo, si queremos hacer más agents.md. No solamente tiene que haber uno. A lo mejor, si nos vamos aquí en aplicaciones, queremos que haya también uno en API y otro en frontend, por ejemplo, en el dashboard. Podríamos añadir aquí también un agents.md y entonces, cuando la gente trabaje sobre el dashboard, por ejemplo, cogerá ese agents.md. Como veis, vamos añadiendo la información poco a poco, solo cuando es necesaria. Otro punto importante, pasando de Perdón, los... Álvaro, hay una Sí, consulta. ¿Cómo sabe que sí. tiene que agarrar ese agent MD y no el que está en el root? Pero porque Eso, esté adentro, tiene que especificar, ¿o mira, no? podrías especificarlo aquí, por ejemplo, pero yo te diría que normalmente es suficientemente inteligente como para cuando vaya a trabajar Claro, sobre uno, ir allí. Me parece que en algunos casos siempre los va a coger todo con los agents.md, pero aún así debería ser bastante más eficiente. ok. Sí, hay que probarlo un poco. Yo, personalmente, esto es una opción. Yo personalmente tengo un agents.md en el root de mi proyecto y le voy enseñando la documentación específica eh, o cómo trabajar. No tengo más de un agents.md, pero eso es una opción que vosotros podéis probar. Pero bueno, también me has recordado que paro aquí un segundo por si hay alguna pregunta más. Sí, yo tengo una pregunta, Álvaro. Sí. ¿No crees que es mejor rellenar esa ventana de contexto con la propia información de la LLM o no? Por ejemplo, si yo tengo, no sé, estoy armando hago una request para la LLM, quiero que me responda y quiero que saque los puntos principales y rellenar esa ventana de contexto. Eh, ¿Puede ser mejor buena práctica o no? La ventana de contexto tiene que estar cuanto menos usada, mejor. Ok, ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos al límite del contexto, nuestro agente se va a volver más tonto. Lo podéis comprobar. Cuando la gente sabe que le queda poca ventana de contexto, va a parar, va a decir, uy, no me voy a esforzar tanto porque estoy llegando a mi límite. Y eso va a provocar que los resultados que consigáis sean peores. ¿Os tenéis que preocupar mucho? Bueno, a día de hoy lo que suele pasar es que el contexto se reduce automáticamente, como os decía antes,
y se genera un resumen para volver a empezar, pero se puede perder información. No sé si me explico con esto. Sí, perfecto, perfecto. ¿Sí? Entonces, si ya de partida hay alguna información que le podéis dar para que no se pierda y que no tenga que buscar entre todo vuestro proyecto, mejor. Por costes y por llenar la ventana de contexto. Álvaro, una más, el contexto fue evolucionando la capacidad de contexto que tienen los agentes desde que Sí, salieron, que es tema de memoria. evoluciona muchísimo. No sé si recordáis hace mucho tiempo, cuando trabajábamos con GPT-4, teníamos creo que 16.000 tokens de contexto. Ahora hay modelos que tienen 1 millón. Lo que vuelve a pasar es, aunque tengamos mucho contexto, no siempre los agentes son buenos recordándolo todo. Entonces, los límites usables a día de hoy, yo creo que están en torno a los 250.000 tokens de contexto. Cuanta menos información podamos usar, mejor, siempre. Una Ok. pregunta, ¿los agents no están bien contexto? O sea, ¿no es lo mismo poner un agent, no llena el contexto de la misma manera que lo llenaría escribirle y dárselo en el chat? Sí, usa el mismo número de contexto. Es decir, en el legend tienes que poner lo que siempre quieres que sepa tu agente. Claro, pero a los fines prácticos lo que decía Mauri es que si vos querés darle, o sea, no es un contexto global, sí se lo tenés que dar en el chat, pero si es algo que querés que siempre use es en el agent, Sí, por ejemplo. pero los Ahora dos veremos más. llenan igual el contexto, digamos. Sí, los dos llenan igual el contexto. Claro, Eso es. perdón, yo me refería a lo que decía Fran. Justamente el hecho de llenar el agents con esa ventana de contexto autogenerada por la LLM. Entonces, para no estar repitiendo, en cada punto se autorregenera, bueno, se autogenera dentro del agent MD. No es una buena idea. No, porque o sea, el agents.md es un archivo fijo, o debería serlo. ¿De acuerdo? No sé si recordáis ayer que hablábamos de cuando lanza un agente es como tener un compañero nuevo, que no sabe nada. Entonces, el agents.md lo tenemos que tratar como esa documentación básica que nuestro agente queremos que sepa sí o sí y que siempre siga. Entonces, por ejemplo, si le dices, quiero que me generes una feature nueva y quiero que haga esto, esto y lo otro, no va a ir en un agents.md, solo pasarás en el chat. Pero si quieres decirle siempre trabaja con npm o trabajamos con PNPM workspaces, eso sí que iría en el agents.md. Pero no sería lo mismo que lo popularías en un Uy, buen README. no. Se parece mucho. Es decir, cuando un humano entra en una documentación, ¿no? En un repositorio, va al README. Y eso es genial. Es la misma idea. La diferencia es que en agent no va a ir directamente al README, va a ir a un agents.md. A ver si tengo aquí una imagen, un segundo. Creo que no. Mira, el agents.md, Vos, Fran, te referís igual al contenido del README, ¿no? Decís, Claro, porque yo me debería tener imaginaba, el si ya contenido tenés del todo el README y el contexto en el agent. README, el agente va a leer eso y ya sabe cómo trabajar en el proyecto. claro, lo que estaría pasando ahí, y es verdad, tienes razón, que podría hacer eso, pero no lo va a tener siempre en memoria. Tendría que ir a tu README, leerlo, cargarlo en su memoria y ahí sí que lo entendería. Con un agents.md no tiene que hacer eso. Lo tiene de partida desde el inicio arriba de todo de la conversación. No sé si hay alguna duda más o algo que no he explicado correctamente. Yo tengo una ¿No? duda ahí. ¿Cuál es la diferencia entre los Cursor Rules y el Agent MD? Pues yo, por ejemplo, ahora tengo Ujú. configurado un Cursor Rules, pero no eso. Ahí también iba a ir justo después de esto, pero ya entro. Los rules se parecen mucho. No son excluyentes, es decir, podéis tener los dos. Yo personalmente solo uso agents.md. ¿Por qué? Los rules funcionan bastante bien, pero no sé si os habéis dado cuenta que a veces no los sigue. Se le olvida seguirlos, no los tiene mucho en cuenta. No sé si Mati, te ha pasado alguna vez. Sí, sí. Sí, 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 me pasó. Suele pasar. ¿Por qué? Por algún motivo, no siempre los sigue. No siempre los tiene en cuenta. En cambio, en Legends.md es mucho más probable que lo tenga. ¿Qué puede pasarte? Que a lo mejor tengas muchas rules y se le olviden. Puede ser que no las tenga en cuenta por un fallo en el sistema. El Legends.md siempre lo va a tener ahí. Siempre debería tenerlo al inicio de la conversación. Entonces, es más probable, o por lo menos a mí me ha funcionado mejor, hacer agents.md con esas rules directamente puestas ahí, o tener también las rules y referenciarlas en el agents.md. Decirle, cuando estés trabajando con Express,
recuerda que usan estas rules. Dale, buenísimo. Bueno, voy a probarlo entonces. Súper. Yo ya os digo, rules es una cosa que iba a mencionar. Yo no las uso mucho y en general hace bastante tiempo que no escucho que nadie hable demasiado de rules en el sector. Están un poco pasadas de moda, la verdad. La gente suele usar más el agents.md ahora mismo. Lo siguiente que os quería compartir, que es súper interesante, aparte de las rules, que ya lo hemos comentado, no voy a entrar mucho más en eso porque sé que las usáis, sé que las habéis probado. A mí no me encantan, me parece que se les suele olvidar muy a menudo aplicarlas. Otra cosa que sí que Hay me está gustando una mucho. preguntita, Álvaro. Se olvida de Sí, aplicarlas explícitamente, no las mencionás, ¿no? Si yo le digo ejecutar esta tarea con estas rules, ahí sí, ahí chica, las va a o bueno, coger. es una cuestión Eso es, de cómo le indicás. Pero e- explícitamente las agarra. eso es, sí. Ok. Aquí es un tema, el agents.md es lo que quiero que siempre haga y me olvido. O sea, no tengo que tenerlo en cuenta ya más. Casi siempre lo va a usar. Las rules también debería ser eso, pero no funciona muy bien. No sé por qué. Ahí también volveríamos al caso de llenar la ventana de contexto. O sea, Sí, innecesariamente con reglas que por ahí se pueden optimizar dentro de del LNMD, ¿no? justo, eso es. Para mí eso también es un punto súper clave y me encanta que lo hayas compartido, porque efectivamente, tú en el agents.md puedes añadirle en una sola línea, por ejemplo, ya que estoy compartiendo, yo voy a añadir aquí una carpeta que sea backend. Uy, perdón. Vale, y aquí le puedo añadir lo que yo quiera, todas las rules que yo quiera aquí dentro, los archivos Markdown que yo quiera, scripts, lo que me apetezca. Y simplemente desde aquí referenciarlo. Entonces a la gente, solo cuando vaya a usar, vaya a trabajar con la API o con el backend, irá aquí y entonces llenará su ventana de contexto con esto. Si lo tengo puesto en rules, siempre los va a tener ahí. Siempre va a llenar la ventana.